Vamos a resolver el problema 3 de la guía de la serie de ejercicios 1, ¿verdad? Que son los de electrostática. Este problema habla de que no tenemos ni una línea, ya sea recta o en forma de anillo, cargada, sino que tenemos una superficie cargada. Obsérvese que en el dibujo debería aparecer correctamente un disco. Yo estoy intentando marcar el borde. Bueno, de radio B, ¿sí? Este no es un anillo, sino que es un disco, es una superficie continua desde radio igual a cero hasta radio igual a B, ¿sí? Todo esto es una superficie que está cargada en cada punto de esta superficie, de igual manera, ¿sí? Tiene una densidad superficial de carga constante. En la guía está mencionado como sigma minúscula. Nosotros usamos sigma mayúscula, por lo menos así lo uso yo, que esto es la carga total sobre el área o superficie. El área de este disco es pi por radio cuadrado, o sea, es pi por b cuadrado. ¿Está? Bien, se pide, aquí lo dice con precisión, el campo eléctrico en el punto cualquiera del eje del disco, en un campo eléctrico en un punto cualquiera del eje del disco. Es en el punto P, en este caso, lo que nos está pidiendo. No quería usar eso. Aquí queremos calcular el campo eléctrico, parecido al problema del anillo, donde en vez de decir P decía H, ¿verdad? Entonces, el vector R no primado va a estar apuntando al punto P, ¿sí? Bien. Y después habrá que hacer otro estudio en el punto B, que es determinar la posición del punto sobre el eje Z, a partir del cual puede considerarse el disco como una carga puntual, con un error de cálculo no mayor al 1%. Es lo que yo les comenté en el problema 1, que a veces, en lugar de usar la solución completa del disco, que van a ver que es un poco más complicada, uno puede, si está muy lejos del disco, considerar a este disco como una carga puntual en el origen de coordenadas. Y esa evaluación de ingeniería la vamos a hacer en el punto B de este ejercicio. Pero primero, preocupémonos por calcular el campo eléctrico por todos los caminos que sea posible, para que ustedes se vayan proveyendo de diferentes herramientas. Entonces, recordemos, en la electrostática tenemos la herramienta 1, que es la ecuación general del campo eléctrico, la herramienta número 2, que es la ecuación general de potencial electrostático, la herramienta número 3, que es Gauss, y la herramienta número 4, que es Poisson o Laplace. ¿Está? Bueno, para usar Poisson o Laplace, nosotros necesitábamos condiciones de contorno que este problema da la impresión que no tiene. Así que esto ya se discutió en otras oportunidades. Esta herramienta no es conveniente para este ejercicio. Las ecuaciones generales de campo eléctrico o de potencial electrostático demandan una distribución de carga. Y este caso tiene una distribución de carga que está dada todo en la superficie de ese disco cargado con densidad superficial de carga constante. Piensen que el disco tiene una altura nula, es decir, es una superficie pero de espesor cero, ¿no? Así es como lo tiene que pensar. Y Gauss es una herramienta que se puede aplicar en tanto en cuanto uno pueda disponer de una condición de simetría para simplificar la matemática. Gauss siempre sirve, pero lo usamos solo en casos donde la matemática se simplifique. Vamos a ver una situación en la que en este caso, cuando proponemos algunas condiciones, vamos a lograr poder usar Gauss. Y también en esta oportunidad vamos a usar una quinta opción, que es una
sorpresa. Que es una discusión que me suele gustar dar cuando daba este problema al frente del curso en la facultad. Veremos cómo... Yo no tengo el feedback de ustedes en tiempo real, de modo que esa sorpresa no va a ser así, va a ser algo que yo voy a decir en realidad, que me hubiera gustado que ustedes se dieran cuenta solos, pero bueno, mala suerte. Así que podremos aplicar un mecanismo más de solución, es decir, aplicaremos 4 mecanismos en total, siendo que Poisson y Laplace no los vamos a poder aplicar, ¿está bien? Usaremos el 1, 2, 3 y el 5. Entonces, en este caso, igual que veníamos haciendo en los casos anteriores, siempre es saludable hacer un análisis inicial de la situación. Hacia afuera sale X, aquí tenemos Z y hacia ahí viene Y. El disco que yo le voy a dar espesor simplemente para que se pueda entender que este es el disco, ¿sí? Va desde menos B hasta más B. Y por aquí está el punto P. Entonces, si yo tomo un diferencial de carga que se encuentra en, por ejemplo, I sub 1 menos I sub 1 y proyecto el campo eléctrico en el punto P, aparecerá aquí un diferencial de campo eléctrico sub 1. Si tomo de este otro lado un diferencial de carga sub 2 que se ubica en más I sub 1, o sea, es simétrico respecto del otro, este era el diferencial de carga sub 1. El diferencial de carga sub 2 proyecta sobre el punto P un diferencial de campo eléctrico sub 2. Entonces, como ya nos pasó en todos los trabajos que hicimos en el problema 1 y en el problema 2, cuando descomponemos el campo eléctrico en K versor y en R versor, ya sea para el caso 1 o para el caso 2, aprendemos que las componentes en la dirección R versor se anulan, por ende el campo eléctrico tendría que tener el aspecto de algo, vamos a, algo K versor, ¿está bien? No debería ocurrir que el campo eléctrico tuviese componente en R versor o en phi versor en tanto que estemos trabajando en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Esto era de esperarse, este problema es bastante parecido al problema número 2, así que por esa razón nos vamos a poner a trabajar en primera instancia con la ecuación general del campo eléctrico. Entonces arrancamos por el primer camino que vamos a elegir, es la ecuación general del campo eléctrico, que como ustedes ya deberían estar acostumbrados, dice lo siguiente, que el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, si estamos en el vacío, integral de volumen de ρ, ahora voy a poner R', R menos R, perdón, R menos R', que ahora también lo voy a poner ahí, diferencial de volumen prima, sobre R menos R', perdón, que esto lo voy a poner después con color también, menos R', esto al cubo. Entonces vamos a poner a R' con color rojo y al R sin primar lo ponemos en color azul, por ejemplo. ¿Está? Así que esto es lo que tenemos que hacer. El problema está dado de esta manera. Tenemos el disco que va, acá está B, acá está menos B, aquí está B y aquí está menos B. Por acá arriba está Z. Este punto que está acá es el punto que en este problema se lo llama, ¿cómo se lo llamaba? B era.
P. Este punto es el punto P, donde me interesa calcular el campo. Tengamos presente que este disco es un continuo, no es un alambre como antes, de sección insignificante. Este es un disco de altura 0, pero en definitiva sí es una superficie. Este disco está cargado con una carga total, por ende tendrá una densidad de carga que será la carga total sobre la superficie, que es pi por b cuadrado. ¿Estamos? El vector R no primado, que es el celeste, yo tendría que cambiar el color, vamos a ponerlo en violeta. Es el vector que desde el origen intenta alcanzar el punto donde yo quiero calcular el campo, que es el punto P. Así que este es R sin primar. Y no hay duda que va a ser P K-versor. ¿Está bien? Ahora, el R primado, que es el vector que recorre todos los puntos fuentes, tendrá que recorrer cada espacio de todo el disco, cada punto de todo el disco. ¿Está bien? Este será R'. Entonces, yo lo puedo escribir en coordenadas cartesianas, que podría ser x' y versor más y' j versor, de modo de que yo tuviera la chance variando x' e y' de recorrer todo ese disco, o en coordenadas cilíndricas lo podría escribir como r', r versor, prima. ¿Está bien? En R' ya está contenida la variación que tiene entre que tienen x' e y'. En este caso, para este problema, me conviene utilizar las coordenadas cilíndricas que me simplifican la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero no pierdan de vista que se podría resolver el problema en coordenadas cartesianas. Siempre se pueden resolver los problemas en coordenadas cartesianas. A veces la matemática en cartesianas es más dura si las geometrías son raras. En este caso, un disco no es una geometría rara, pero usar coordenadas esféricas simplifica la matemática. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El siguiente paso es comprender que, si bien antes convertimos una integral de volumen en una integral de línea, diferencial de línea, y acá pusimos lambda, en este caso tendremos que ver la forma de que esa integral de volumen se convierta en una integral de superficie. Sigma diferencial de, no de línea, perdón, sino de superficie. ¿Está? Entonces, para entender eso, pensemos que, de vuelta, ahora tenemos un disco, está bien, esta es la superficie, el corte del disco, y este es la altura del disco. Entonces, el volumen es superficie, esta es la superficie por altura. Rho es igual a la carga sobre el volumen, lo que es igual a carga sobre sigma, perdón, sobre la superficie por la altura. A carga sobre superficie lo bautizamos sigma. ¿Está bien? Ahora bien, la carga es igual a la integral de volumen de ρ diferencial de volumen. O puede ser igual a la integral de superficie de la integral de línea de ρ diferencial de línea diferencial de superficie. Esta integral
esta integral me da exactamente ρ por h, si yo estuviera aplicando esta situación al caso de ese cilindro. Entonces, simplemente lo que yo puedo hacer, como estaba previsto en toda esta historia, es reducir un orden de magnitud de esta integral de volumen pasándola de volumen a integral de superficie. Esto entonces quedará expresado de esta manera: integral de superficie de sigma en función del punto apuntado por el vector R'. Voy a ir haciendo lo que hago siempre. Diferencial de superficie, en este caso, prima, acá también es prima, sobre R menos R' al cubo. Ahora vamos a poner los colores que corresponden. ¿Está? Y eso es entonces lo que tenemos que hacer ahora. Simplemente me justifiqué cómo se puede reducir un orden, la integral de volumen, a una integral de superficie. Recuerden que en el problema 1 y en el problema 2 redujimos dos órdenes de magnitud. Esa integral la pasamos de volumen a integral de línea. Así que a continuación intentaremos de ver cómo vamos rellenando en lo que ya fuimos aprendiendo para avanzar en la matemática del cálculo del campo eléctrico por la ecuación general del campo eléctrico. Definimos R', definimos R sin primar, entonces cuando yo quiero calcular R sin primar menos R', esto será P, pero K versor menos R', R versor prima. Esto también es R versor prima. Obsérvese, de vuelta, como ocurrió en otras oportunidades, que no hay incompatibilidad por el que el versor K apunta para arriba y el versor R' apunta para allí, es decir, es ortogonal al versor K, de modo que esta resta no presenta ningún tipo de conflicto, ¿sí? Si a esto yo le quiero hallar el módulo, entonces esto será la raíz cuadrada de P cuadrado por R' cuadrado. Y si a esto lo quiero, lo elevo al cubo, será tal y como estamos escribiendo. ¿Sí? Lo que faltó discutir en el paso anterior es lo siguiente. Aquí está el disco de radio B. Esta es una superficie. Entonces teníamos que el campo eléctrico era igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 integral ahora de superficie por sigma de R', R menos R', ven que cuando cambio de color voy perdiendo demasiado tiempo, diferencial de superficie sobre R menos R'. Bien, lo que faltó discutir es esto que está acá. ¿Sí? Ustedes, si vieron, que deberían haberlo visto, el video de matemática vectorial y sistema de coordenadas, el diferencial de superficie de un disco se escribe
Es decir, este diferencial de superficie se escribe como R diferencial de phi diferencial de R. Y en este caso no tiene por qué ser vectorial, así que eso queda exactamente así escrito. Por ende, esta es la información que deberemos escribir allí, ¿correcto? Bueno, entonces sí, ahora escribimos lo que sabemos de campo eléctrico. El campo eléctrico será igual a 1 sobre 4pi epsilon integral, ahora vamos a ver cómo lo rellenamos eso. Sigma, es decir, la densidad de carga es constante en todo el disco, de modo que la puedo sacar para afuera. Y ya no pongo que es dependiendo de dónde apunte R', porque R' va a apuntar a todos los puntos del disco y en todos los puntos del disco sigma va a ser la misma, así que lo saco para afuera. Por aquí tendremos entonces P K versor menos R', R' versor. Aquí entonces pondremos R diferencial de phi, R' en realidad, diferencial de phi prima, diferencial de R prima, dividido la raíz cuadrada, esto al cubo, de R' y por aquí P al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la expresión, digo, del campo eléctrico que debemos intentar resolver. Obsérvese, como nos viene ocurriendo siempre en los problemas que vinimos resolviendo, que si bien el campo eléctrico esperábamos que tuviera la estética siguiente, o sea que fuera únicamente K-versor, por aquí estaría sobreviviendo el versor R chiquita primado, lo cual estaría mal. Pero ustedes se podrán imaginar cómo lo vamos a sacar de ahí. De ahí lo sacaremos exactamente igual que lo sacamos en el problema anterior, reemplazando el R versor por coseno de tita, de phi, perdón, y versor menos seno de phi, J versor. Haciendo ese cambio, haremos desaparecer a ese versor que ahí nos está molestando, ¿sí? En fin, eso después lo voy a hacer. Así que seguimos en la siguiente pantallita para ir avanzando en la resolución de este campo eléctrico. Bueno, de la pantalla anterior me faltó decir algo que es importante, de todas formas en algún momento hay que decirlo. Estamos integrando en función de dos variables. Respecto de phi, como el disco es cerrado, habrá que integrar entre 0 y 2pi. Y respecto de r, habrá que integrar entre 0 y b. ¿Sí? Ok. Avanzamos un poquito más. Entonces, esta expresión se va a convertir en 1 sobre 4pi epsilon. Permítame poner acá arriba al sigma. Y esto será integral, perdón, integral doble, pero de pk, demasiadas cosas que salen mal, por r' diferencial de phi, prima diferencial de r' sobre la raíz cuadrada ¿sí? Luego este signo menos aparece por acá y aparece la doble integral de vuelta de r
por R versor prima. Aparece R de vuelta, prima, diferencial de phi prima, diferencial de R prima, sobre al cubo, y esto se cierra. ¿Está bien? Naturalmente, R' por R' da R' al cuadrado, ¿verdad? R' al cuadrado. Ok, bien, entonces de vuelta tenemos, como decíamos antes, esto de que este versor que sobrevive por aquí es un versor que sabemos que no tendría que estar. La forma de hacerlo desaparecer es, como se dijo antes, proponiendo que R versor es igual a coseno de phi y versor más, perdón, menos es, menos seno de phi j versor. Haciendo eso, este término, como se explicó con detalle en el problema 2, desaparece. No lo voy a volver a explicar para este problema, así que el que tenga dudas, revise el problema 2 si es que no lo vio para este momento. De modo que nos queda por resolver esta parte de integral únicamente, esta parte de la integral, que tiene los límites de integración, como recién dijimos, de 0 a 2pi y de 0 a b. ¿Está bien? Ahora fíjense, phi se encuentra aquí y en ningún otro lado, de modo que la integral respecto de phi es convertir el diferencial de phi en 2pi, ¿entienden? Y listo. El único desafío es integrar correctamente r, que lo tengo por aquí y lo tengo por aquí, ¿está bien? Pero en cuanto a phi, la integral es trivial, sale un 2pi y listo. Por lo que eso lo hacemos a continuación. Aquí tendremos 1 sobre 4pi epsilon, aparece este sigma, y entonces aparece, como decíamos recién, con algún color que quisiera ver cuál elijo para que ustedes lo puedan seguir bien, el celeste, por ejemplo, no, pero el celeste verde, no, violeta y otra cosa. Tendremos la integral de 0 a 2pi de diferencial de phi, nos entrega entonces un 2pi. Y únicamente nos queda por integrar, tenemos que sacar este p, lo podemos sacar de la integral también, porque no es una constante. Y nos queda integrar entonces, ahora sí, de 0 a b a r', diferencial de r' sobre la raíz cuadrada de p por acá y r' en rojo por acá. ¿Sí? Y esto es K-versor. ¿Está bien? La integral que hay que usar, definida por tabla, ustedes ya la vieron en el problema, si no me equivoco, número 1. De modo que, si no se la acuerdan, revisen ese problema, que está también en el video. Entonces, la solución a esa integral es lo que voy a escribir a continuación. Ponemos de vuelta 1 sobre 4pi epsilon sigma. En realidad podemos agarrar y simplificar un poco. Este 2pi hace que este 4pi se convierta en un 2. Así que esto es un 2. Aparece la p. Y luego tenemos la integral es menos 1 desde 0 hasta b
de P cuadrado R' cuadrado. ¿Está? Si estuviéramos integrando desde menos b hasta b, lógicamente este término desaparece. Pero como integramos desde 0 hasta b, este término sobrevive, ¿verdad? Y esto es, me faltó poner K-versor. Entonces, el campo eléctrico, un pasito más, es igual a sigma por P sobre 2 epsilon 0, si estamos en el vacío, y tendremos menos 1 sobre la raíz cuadrada de P, y acá será B cuadrado, menos 1 raíz cuadrada de P cuadrado más 0 al cuadrado, K-versor. ¿Sí? Este término, el segundo término, este término, nos entregará el valor, nos entregará el 1 sobre módulo de P, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de P cuadrado, como discutimos ya en otro ejercicio, es módulo de P, no es P. Aunque en realidad es importante eso, porque P, justamente, es una variable que podría tener signo negativo, porque como se encuentra sobre el eje Z, puede estar del lado superior de las Z teniendo un signo positivo, o puede estar debajo de del Z igual a 0 teniendo un valor negativo. ¿Entienden lo que digo? Entonces es muy importante ponerlo como corresponde. En este caso es clave este detalle, modifica por completo en la ecuación, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico será igual a sigma por P. En realidad, permítanme, a P lo voy a meter adentro del corchete. 2 epsilon 0. Y mira, esto va a quedar 1 sobre, es decir, menos 1 da positivo 1, ¿verdad? O sea, es 1 sobre módulo de P. Menos 1 sobre la raíz cuadrada de P cuadrado más B cuadrado. K-versor. Y falta que este P que está por aquí, este P que está por aquí, yo lo meta dentro del corchete porque me gusta, va a quedar mejor así para hacer el análisis que hay que hacer a continuación. ¿Está bien? Es importante poner ese P donde corresponde, porque en algunos libros quizá ustedes encuentren, atención con esto, que la solución a este problema, acá en algunos libros ponen 1, porque es como que le quedase P sobre P. Pero nosotros dijimos que era P sobre módulo de P. Entonces este es un 1 que se convertirá en más 1 o menos 1 dependiendo si P está del lado superior de las z, es decir, del lado de z positivos, o del lado inferior de las z con z negativos. Entonces, esa solución estaría absolutamente incorrecta. ¿Está bien? Y esta es la solución que vale. ¿Ok? Esta es la solución que vale. Lo que pasa es que si por ejemplo, si hacemos de cuenta
y que el problema lo solucionamos solamente para el punto P tal y como fue dado en el enunciado, que es con un P positivo, entonces sí está bien reemplazar a P sobre el módulo de P por el valor 1 directamente. Pero a mí me parece más interesante hacerles entender a ustedes que si P fuera en realidad la variable Z, que sería la forma más completa o más interesante de presentar este problema, a mí no me gusta el enunciado así dado porque justamente no les permite exprimir todo el trabajo que están haciendo con la matemática. Si este campo eléctrico lo dejáramos expresado en términos de Z, entonces esencialmente, o sea, en vez de ser un P fijo, que fuera un P variable, o sea, un Z, ¿verdad? Esto se convertiría en Z, en la variable Z. Y este resultado es bastante más interesante. Mucho más interesante. ¿Está bien? Entonces, a ver. Bueno, como prometido entonces, eh, agarré en Excel y hice este gráfico. Después igualmente vamos a tener que discutir la parte B del problema donde también vamos a recurrir al Excel, pero me parecía interesante pegar el gráfico simplemente aquí. Yo cuando hago estos gráficos, lo que hago es la parte de que es la constante, que no le da forma matemática al gráfico, no la considero, por eso esto no tiene las unidades que corresponde, si las tuviera que tener. Y yo en el gráfico hice con color verde, está hecha, fíjense, lo que yo llamé sin módulo, es decir, está dibujada esta expresión, es la verde, la que no tiene el módulo, que es la expresión que en algunos libros se encuentran, que vale solamente, como ustedes pueden ver, para la parte positiva, ¿está bien? Eso vale únicamente para la parte positiva. Y después, porque cuando yo paso acá, esto que está por aquí, esto es el 0. Este segmento de aquí son zetas negativos y este que está por aquí son zetas positivos. Va desde menos 10 hasta 10, teniendo en cuenta que B lo consideré de valor 1 en toda la ecuación, ¿está bien? Lo que importa es la relación entre B y Z, y el punto Z, ¿está bien? Bueno, entonces, en color medio azulado o violeta está esta expresión que es la que es con módulo, ¿está? Que es la expresión que viene por aquí, diverge y luego hace esto. Está mal que la curva conecte entre la divergencia positiva y la divergencia negativa. Lo que lo que ustedes tienen que entender es que en el disco, y esta es otra de las discusiones que hay que dar, donde se encuentra el disco, para z igual a 0, si ustedes observan aquí, cosa que no se puede ver acá, justamente por eso la curva verde no diverge, y eso es otra de las cosas que están mal. ¿Qué pasa cuando z tiende a 0 y es 0 dividido 0? ¿Entienden lo que digo? Entonces esta expresión tiene que tener un problema en ese punto. Lo tiene que tener. ¿Ok? Entonces la expresión con el módulo lo deja a la vista. La otra expresión no. Entonces la expresión es mentirosa. Tiene problemas. Ah, y que diverja el campo eléctrico en z igual a 0 es porque justo en z igual a 0 existe una carga. Justo en z igual a 0, aquí hay un diferencial de carga, lo que implica que hay una carga y el campo eléctrico justamente en la carga diverge. No se puede calcular el campo eléctrico en la carga. El campo eléctrico se calcula siempre afuera de la carga. ¿Está bien? Entonces, eso es correctísimo, que en ese punto el campo eléctrico diverja y que sea incalculable. ¿Está bien? Por eso, en 0, hay una discontinuidad de la curva. Y eso es correcto. El campo eléctrico es digamos, es una expresión de la física que puede
no tener continuidades, en contraste con el potencial escalar electrostático, que sí o sí debe ser continuo él y su primera derivada. ¿Está bien? Ok, con esto se cierra el trabajo, el análisis de la expresión del campo eléctrico de este ejercicio y a continuación entonces lo calcularemos, pero ya sin entrar en los análisis, por potencial escalar electrostático. Sin embargo, antes de pasar a eso, me gustaría aprovechar y ya tener, responder la parte B de este ejercicio, que lo que pide es que, perdón, es que comparemos el comportamiento de la expresión para el disco con la expresión dado para una carga puntual en el origen. ¿Está bien? A ver a partir de qué distancia z se puede considerar al disco como una carga puntual. Entonces eso es lo que haremos a continuación. Quería antes de pasar al estudio de cuándo el campo eléctrico del disco se puede considerar como el campo eléctrico generado por una carga puntual en el origen, hacer un comentario que es importante, que me estaba olvidando, que es lo siguiente, eh, que es parte de lo que quería justamente mencionar. A ver, no se borra esto. Bueno, vamos a ir borrando algunas cosas. Ahí está. Bueno, entonces, primero entonces, simplemente certificar que, atención con la curva verde, que es la que vale, como dijimos hace un ratito, para este caso, ¿sí? Para este caso vale la curva verde. Entonces fíjense que para z negativos, que es este segmento de aquí, son z negativos, y este segmento de aquí son z positivos. Fíjense que el campo eléctrico no solamente que aumenta a medida que yo me alejo, perdón, voy a usar el verde, voy a reforzar la curva con el verde. No solamente que el campo eléctrico aumenta a partir del momento que yo me alejo del disco, sino que después se estabiliza en un valor 2, careciendo por completo de sentido. ¿Entiendes? Entonces, esta expresión, por no tener esta expresión, por no tener como correctamente debería este módulo, entonces tiene este defecto y claramente está mal. Por ende, esta expresión verde solamente vale para zetas positivos. En cambio, la expresión esta que está aquí, que es la real expresión, que es esta que ustedes verán que diverge en donde se encuentra el disco, ¿sí? Vale siempre y tiene un comportamiento igual del lado para zetas positivos que para zetas negativos. Pero lo que quería agregar en particular es que obsérvese que para zetas negativos el campo eléctrico es negativo y eso es correcto porque el hecho de que el campo eléctrico sea negativo implica que le aparece un signo menos al versor K y eso está bien porque si consideramos el disco, ¿está bien? Del lado de arriba, si el disco es positivo, por ejemplo, del lado de arriba, el campo eléctrico tiene que ser saliente hacia arriba. Pero para el del lado de abajo, el campo eléctrico tiene que ser hacia abajo. Porque las líneas de campo son salientes del disco. ¿Está bien? Entonces está bien que del lado de abajo sea menos caversor y del lado de arriba sea más caversor. Y eso lo deja en evidencia solo la expresión correcta, que es esta que está acá. ¿Está? Esto es muy importante. Y esto es lo que ustedes, como estudiantes de ingeniería, tienen que pararse al cabo de haber alcanzado una expresión, la que fuere, del tema que fuere. En este caso podrán ser ecuaciones de la electrostática, pero podrán ser de otras áreas de la física o de la electrónica o de la ingeniería. No me importa, en este caso digo, esto vale siempre. Una ecuación, uno tiene que parar la pelota un ratito y estudiar de qué se trata y qué quiere decirnos. No es suficiente con haberla alcanzado, sino que después hay que estudiarla y entenderla. ¿Qué mensaje nos da? Por otro lado, hay que ver si el mensaje es coherente. Y acabamos de verificar que el mensaje, en este caso, sí es coherente.
¿sí? A continuación, entonces, sí, vamos a estudiar el error relativo de considerar al disco como si fuera una carga puntual. Bueno, ahora sí, aprovechando el Excel, eh, agregué a lo que estaba haciendo de antes, solamente estudiando la parte de zetas positivos. Fíjense que el eje horizontal son únicamente zetas positivos que van desde la la centésima parte, que es 0,01, hasta, subiendo despacito, van hasta prácticamente 10 veces, ¿verdad? La referencia es el radio B del disco, entonces 0,01 es la centésima parte del radio B. Y luego el valor 10 es 10 veces el radio B. Entonces ese es el rango de variación que dispuse para la variable z donde estudiamos el campo eléctrico. Por aquí está expresada, en este caso en forma correcta, la ecuación que responde al campo eléctrico. Dejé expresado el módulo de z, sin embargo, como estamos trabajando en la parte positiva de z, esencialmente esto lo podría haber reemplazado por el valor 1 directamente, pero consideré más conveniente expresarlo como corresponde, para reforzar la idea que discutíamos recién. La expresión de campo eléctrico está dada en términos de carga, porque yo necesito compararlo contra la expresión del campo eléctrico para una carga puntual. Una carga puntual no tiene densidad de carga, es una carga puntual. Entonces, esta expresión hay que darla también en términos de carga, no de sigma, que era densidad superficial de carga. Simplemente en la expresión del campo eléctrico para una carga puntual, reemplacé el r cuadrado que iría aquí abajo por z cuadrado, porque en realidad estamos variando en z, no en r genérico. ¿Está bien? Para ser más coherente con la comparación. Y estudiamos el error relativo, que es el campo eléctrico de un disco menos el campo eléctrico generado por la carga puntual sobre el error del disco. Si ustedes lo quieren tener esto en porcentual, lo multiplican por 100 y listo. A mí no me hace falta, digo, porque sabemos que 0,01 es el 1%, 0,1 es el 10% y que 1 es el 100%. Así que no hay mucho que decir al respecto. En esta curva, que es lo que me interesa mostrarles a ustedes ahora, están, fíjense, en celeste clarito el campo eléctrico de una carga puntual, que es una curva que viene desde el infinito, porque claramente cuando z vale 0, esta expresión diverge, igual que le ocurre al disco, está bien, justamente en el lugar donde, justo en z igual a 0. ¿Está claro? Entonces, las dos curvas divergen, solamente que la expresión de la carga puntual diverge más fuerte está bien. En cambio, la expresión del campo eléctrico para el disco diverge más lentamente y lo hace específicamente en el valor 0. Antes de 0 eso no ocurre. En cambio, para el campo eléctrico de una carga puntual, z va tendiendo a 0 y va haciendo que esta expresión tienda cada vez más a infinito. Entonces la divergencia de la expresión del campo eléctrico de la carga puntual es más fuerte que la divergencia de la expresión del campo eléctrico para un disco. Esa es la diferencia que ustedes ven entre la curva celeste y la azul, que son la carga puntual y en azul el campo eléctrico de un disco está bien teniendo la expresión en términos del módulo. Por eso dice con módulo. Y en naranja, y referido a este eje que está sobre la derecha, ustedes tienen la expresión del error relativo, ¿sí? Definitivamente el error relativo viene desde un lugar mucho más profundo, pero como lo que me pide el ejercicio es estudiar en qué lugar el error relativo empieza a ser menor al 1%, fíjense que recién aquí el error relativo vale 1%, que es 0,01. Seguimos esta recta y cuando cruza a la curva naranja bajamos la línea esta celeste que ustedes ven ahí, y esencialmente el error relativo empieza a ser menor que el 1% al considerar al disco como una carga puntual para un valor en el que la altura respecto del disco sea aproximadamente 8,5 veces el radio del disco. ¿Está bien? Ese es el mensaje. El error
Está bien, ahí lo puse en palabras para que les quede. Entonces, esto es lo que se les solicitaba a ustedes en el punto B de este mismo ejercicio, ¿sí? Hacer esto en forma analítica es bastante dificultoso, porque fíjense que tendrían que poner donde dice campo eléctrico del disco esta expresión, aquí poner esta expresión y debajo volver a poner esta expresión. Hacer toda la matemática, está bien, e igualar eso a 0,01. Hacer eso es bastante complicado, entonces en forma numérica definitivamente queda más a la vista, es más elegante. Lógicamente esto en un examen no se puede hacer porque ustedes no tienen a disposición una computadora y esto de todas formas, quédense tranquilos, en un examen no se va a tomar. Está puesto en este ejercicio simplemente para insistir con esta idea de que justamente el ingeniero intenta encontrar el modelo más conveniente, está bien, para resolver el problema considerando el error que está dispuesto a tolerar en el problema. Fíjense que un error del 5%, que sería por aquí, ocurre, o vamos a poner de vuelta otra liñita, el 5% de error, que es el error que yo digo que es el error tolerable en ingeniería, ocurre más o menos a partir de este lugar, que es para cuando entonces la altura z respecto de la superficie del disco está prácticamente en 4 veces el radio del disco. El error entonces en usar al disco como si fuera una carga puntual está ya debajo del 5%. Entonces, en realidad, fíjense con qué tranquilidad en las proximidades, porque en definitiva 4 veces el radio del disco es un lugar muy próximo al disco, ¿entienden lo que digo? Entonces, en proximidades, lógica, perdón, no puede ser cualquier proximidad, tiene que ser una proximidad que esté dada respecto de la normal a la superficie del disco, no respecto del borde del disco, ¿está bien? Tiene que ser respecto de la normal. Lástima que en Excel yo no puedo hacer dibujo con el lápiz y no les intentaría explicar lo que quiero decir ahora en palabras. Pero es importante considerar que usar la expresión del campo eléctrico de una carga y estar dentro de este margen de error es solo para cuando yo considero la distancia al disco respecto de la superficie, no del canto del disco. ¿Está bien? Eso es muy importante. Yo podría presentar algún error en futuras aplicaciones que ustedes hagan en su desarrollo como ingenieros. Entonces, a continuación, haremos el trabajo, pero ya no gráfico, sino más bien únicamente analítico y de matemática, de desarrollar el campo eléctrico por potencial. Bueno, entonces vamos a resolver el problema ahora por potencial, ¿sí? El resultado ya sabemos cuál va a ser, simplemente vamos a ver otro camino para poder hallarlo. Entonces la ecuación general del potencial electrostático es la siguiente. Ese potencial respecto al infinito, 1 sobre 4pi epsilon 0, integral de volumen, de ρ de r', diferencial de volumen prima, módulo de r menos, perdón, r menos r'. ¿Ok? Entonces, esta integral, pasarla de integral de volumen a integral de línea ya la estudiamos. ¿Quién es r' y quién es r? Ya también lo estudiamos. Por ende, esta expresión la vamos a escribir ya de la manera que corresponde. Pero no integral de volumen a integral de línea, sino a integral de superficie, me equivoqué. Superficie prima, aquí ponemos sigma. Esto es diferencial de superficie prima, y aquí será r menos r'. ¿Estamos? Entonces esto se escribirá como 1 sobre 4pi epsilon 0 integral, aquí pondremos sigma, ¿sí? Diferencial de superficie ya lo vamos a escribir como sabemos, que era r diferencial de phi, diferencial de r, prima, 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 dividido, r, vamos a poner ya la raíz cuadrada de
P al cuadrado más R' al cuadrado. Y esto es entonces lo que tenemos que resolver. Los límites de integración son de 0 a 2pi y de 0 a b para el radio. ¿Está bien? Entonces, esta integral, fíjense que, una vez más, insisto, lo dije en el ejercicio 1 de la serie 1, lo dije en el ejercicio 2 de la serie 1 y lo voy a repetir también en el ejercicio 3 de la serie 1. Atención, la diferencia entre el proceder por potencial o por campo eléctrico, que en el caso del potencial, fíjense que no tenemos ningún versor que atender, no hay ninguna discusión versorial que dar, simplemente hay que operar en forma directa, sin hacer ningún tipo de observación rara que no pudiéramos comprender, ¿sí? Así que a continuación habrá que atender esta integral. Ok, ahora operemos como corresponde. Estoy mirando la integral que tenemos que resolver, ya la calculamos en el... Acá me faltó prima también. La calculamos en el caso del campo eléctrico. Esto, no la calculamos en el caso del campo, me equivoqué, perdón. Saco el sigma porque en realidad no es integrable, 4 pi epsilon 0, y phi está por aquí únicamente, y entre estos límites de integración, entonces ponemos un 2pi por ahí, así ya phi se salió del juego, y me queda hacer la integral de 0 a 2 a b de R' diferencial de R' sobre la raíz cuadrada de P y R' por acá. ¿Está bien? Estoy tratando de revisar en mis apuntes si tengo ahí anotada la integral que tengo que resolver, pero no la estoy encontrando. A ver si la encuentro en la tabla de integrales y si las pongo de costado para que la tengan macheteada, pero ustedes tendrían que hacer el trabajo que yo voy a hacer en este momento, de buscar la tabla de integrales, ¿sí? Bueno, ahí ya mágicamente hice aparecer la integral por tabla para que hay que aplicar en este caso, así que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, el potencial será sigma sobre 4pi epsilon 0, y por aquí quedará la raíz cuadrada de b de p, perdón, cuadrado más r' cuadrado entre 0 y b. ¿Está bien? Consiguiendo con esto, perdón que lo hago así, si no, insisto con que pierdo aún más tiempo. Aquí iría el R', que es reemplazado primero por b y después por 0, este 0 que está acá, ¿sí? Este p quedó bastante feo. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces un poquito más. Entonces, el primer término queda tal y como se ve, menos, fíjense que le va a quedar módulo de P, ¿verdad? Módulo de... ¡Epa! Ahí está. Porque en esta expresión que está aquí,
Me queda raíz cuadrada de p cuadrado. De todas formas, el problema es que es bastante importante que sea módulo de p, justamente porque p puede ser para z positivos o para z negativos, discusión que ya dimos cuando lo resolvimos por el otro mecanismo. ¿Está bien? Así que esta es la expresión del potencial en el punto P generado por este disco medido respecto del infinito. ¿Está bien? Ahora, para calcular el campo eléctrico, tendremos que hacerlo aplicando el gradiente a esta expresión, ¿verdad? Así que eso lo hacemos a continuación. Bueno, entonces recordemos que para calcular el campo eléctrico tenemos que hacer el menos gradiente del potencial. Sin embargo, este potencial, dado como está, no es función de ninguna variable, por lo que P tendrá que ser modificado y tendremos que poner Z en lugar de P. ¿Están de acuerdo conmigo? De modo que se pueda derivar respecto de algo. El gradiente lleva ese techito que me lo estaba olvidando y será un gradiente en coordenadas, en este caso, cilíndricas también, ¿sí? Porque así fue como montamos el ejercicio. Por ende, esto será menos la derivada respecto de r de b como una función, ahora voy a poner de z, r reversor, menos la derivada, perdón, 1 sobre r, derivada parcial respecto de phi del potencial función de z, phi versor, menos la derivada parcial, perdón, más, no es menos, esos son más, derivada parcial respecto de z de potencial b como función de z. Esto es función de z, función de z, función de z. Como discutimos ya en otros ejercicios, esta derivada no puede funcionar porque el potencial es función de z y si lo derivo respecto de r me da 0, igual que este, si lo derivo respecto de phi me va a dar 0. La única opción que va a sobrevivir será la derivada parcial respecto de z, del potencial como una función de z. ¿Sí? Y eso es lógico, me faltó poner acá algo muy importante, que esto es K-versor, lo quería poner en negro. Esto es muy importante porque concuerda con que el campo eléctrico, como dijimos desde un principio, tenía que ser K-versor. ¿Está bien? Al hacer esa derivada, esta derivada no es muy complicada de hacer, les adelanto, aunque la tienen que hacer por partes, porque tienen que derivar por un lado para zetas. Fíjense que el inconveniente es que acá tenemos un módulo. Entonces, habrá que hacer la derivada, por un lado, para zetas positivos, donde este módulo desaparece y queda escrito así, y para zetas negativos, donde esto aparece con un signo más. ¿Está bien? Porque es menos z para hallar el módulo. Así que ese menos por el menos da más. ¿Está bien? Así que ustedes tendrán que hacerla por partes. Yo ya les voy a entregar el resultado de esta derivada. No voy a andar gastando tiempo en esto. Me lo voy a recontramachetear. Y esto dará igual a yo creo que hice algo mal en algún momento, me disculpo, porque sí, hubo algo que hice mal, que traje mal. Fíjense, me estoy dando cuenta ahora porque acá hice algo mal. Atención, y perdónenme por la desprolijidad. Este 2pi hace que el 4pi se convierta en un 2. Así que esto en realidad es 2, epsilon 0. Esto es 2, epsilon 0. Y esto es 2, epsilon 0. Eso es lo mismo que va a pasar en esta otra. Está bien, perdón. Uno no es perfecto. Menos mal que me di cuenta. Mala.
entonces dará así. Será más 1 o menos 1 menos z sobre la raíz cuadrada de z cuadrado más b cuadrado k versor. Será positivo, será más 1 para z de carácter positivo y menos 1 para z de carácter negativo. Que esto es lo que este es el resultado de z sobre módulo de z. Si tengo z positivo, entonces esto da 1. Si tengo z negativos, esto da menos 1. ¿Está bien? Así que finalmente, por el camino del potencial, hemos obtenido de vuelta el campo eléctrico. ¿Ok? Insisto, por potencial se agrega un paso que es el calcular el gradiente, pero generalmente se cuenta con la ventaja de no sufrir de la problemática versorial que podría ser molesta e incómoda para algún alumno que no tuviera el dominio adecuado y la comprensión adecuada aún de los problemas o de las situaciones que estamos manejando en este curso. Entonces es un camino un poco más seguro, según mi experiencia, trabajar por potencial. Pero es más directo si concretamente calculamos el campo eléctrico. Tenemos dos caminos más que podemos seguir para poder calcular el campo eléctrico. Vamos a hacerlo por Gauss. Entonces a continuación vamos a aplicar este otro camino. Entonces 3 por Gauss. Recordemos que Gauss decía que la integral de superficie cerrada del campo eléctrico diferencial de superficie es igual a 1 sobre epsilon integral de volumen de ρ diferencial de volumen. Ahí está. Dijimos varias veces que para aplicar Gauss era más conveniente que se diera la situación de que el campo eléctrico era para todo el problema, tenía una única dirección y sentido. ¿Está bien? Entonces fíjense lo siguiente. Si yo tengo un disco, voy a intentar hacerlo más grande de lo que lo venimos haciendo para hacer esta consideración. El disco está bien, que está totalmente cargado. ¿Ok? Esto es B. Si yo estudio el campo eléctrico sobre el eje Z, ocurría que las componentes radiales se anulaban y quedaba únicamente la componente que era vertical. O sea, el campo eléctrico aprendimos que era un módulo K-versor. Y eso era porque las componentes simétricas respecto al eje Z, cuando aportaban campo eléctrico, la componente según R versor se anulaba. ¿Está bien? Si elegía esta y esta, por ejemplo, se anulaban. Esas rayitas salieron mal, ¿sí? Ahora bien, si a mí lo que me interesa es aplicar Gauss, el problema es que si yo quisiese calcular el campo eléctrico por acá, en este punto, es un punto que se me antojó, acá, no ocurriría, no hay chance de que ocurra, de que, por ejemplo, este diferencial de carga, que aporta un campo eléctrico así, sea anulado por un diferencial de carga que en realidad estaría afuera del disco, ¿entienden? Aportando campo eléctrico para anular la componente según, en este caso, J versor, porque ya no estamos sobre el eje Z, ¿está bien? Para que únicamente sobreviva el campo eléctrico en la dirección K. ¿Está? Entonces la única forma de lograr que para cualquier punto genérico como este que acabo de inventar, que no está necesariamente sobre el eje Z, ocurra esta situación, es pedir que el disco sea infinito, o sea que B tienda a más infinito.
que el disco se convierta en realidad en un plano infinito. ¿Ok? Que el disco se convierta en el plano z igual a 0, concretamente. ¿Está bien? Esto es lo que hay que pedir para poder aplicar Gauss. En ese caso, entonces, podemos finalmente aplicar Gauss y vamos a hacer un dibujo más conveniente para poder hacer toda la matemática. Permítanme limpiar un poco esto. Vamos a volver a hacer un dibujo más acotado, porque si no, no se puede hacer la matemática. Cuando hace eso me vuelve loco. Ese es el disco B. Como dijimos antes, no podemos trabajar con densidad superficial de carga porque la densidad superficial de carga es Q sobre la superficie. Y si la superficie tiende a infinito, entonces la densidad de carga tiende a 0, ¿verdad? Lo único que podemos decir es que conocemos, porque alguien nos lo dijo, la carga total de todo este plano. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer lo que hay que hacer. El campo eléctrico entonces será en todos los puntos, en cualquier punto, en el eje Z o en cualquier punto que estemos estudiando, el campo eléctrico será de este tenor. Algo K-versor. Entonces yo les tendría que preguntar, ¿qué superficie tiene algún, cerrada por supuesto, tiene algún versor que sea K-versor? Se pueden proponer varias cosas acá. Uno puede agarrar el disco y encerrarlo en un prisma y usar coordenadas cartesianas, está bien, dado que acá tenemos un versor normal que es K-versor, aquí tenemos un versor normal que es J-versor, y aquí tenemos, ahí justo se suma encima, este sería un versor normal y versor. Esta es una opción. Y la otra opción, que a mí me gusta un poco más, es trabajar de vuelta con coordenadas cilíndricas, que es encerrar a este disco en un cilindro dado que la cara superior de la tapa superior del disco es K-versor, la tapa inferior es menos K-versor y la tapa lateral de cilíndrica es R-versor. Entonces no tengo que discutir entre I-versor y J-versor, es bastante más ágil hacerlo así. Naturalmente, este cilindro violeta tendría que tener un radio que deberá tener también infinito para contener a todo este disco cuyo radio B también tiende a infinito. ¿Está bien? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Usaremos esta superficie para encerrar a todo ese disco. Voy a prolijar un poco esto. Borré de más, perdón. A veces la punta del lápiz no es lo suficientemente precisa. Bien, usaremos entonces el cilindro este violeta. Esta es la superficie lateral. Un diferencial de esta superficie
este es un diferencial de superficie 1, tendrá un versor normal sub 1, que es igual a R versor. Después tenemos la tapa superior, que también tiene un diferencial de superficie, y tendrá un versor normal sub 2, que es igual a K versor. Y algo parecido ocurre con la de abajo. Que acá en el dibujo me quedó un poco complicado de hacer. Este será un diferencial de superficie 3 y tiene un versor normal sub 3, que es igual a menos K versor. ¿Está bien? 10 puntos. Entonces, la integral de superficie cerrada se va a calcular como la integral de tres superficies abiertas que sumadas dan la superficie cerrada original, que es el cilindro completo con las dos tapas. Volvemos a decir que todo este volumen contiene a todo el disco, por ende, esta integral nos va a dar la carga total encerrada del disco. Esto va a dar Q total. ¿Sí? Entonces, epa, ¿y esa raya dónde salió? Hagamos lo que tenemos que hacer. La integral de superficie 1, que es la violeta, del campo eléctrico, producto escalar diferencial de superficie 1, más la integral, no me gusta, la integral de superficie 2, que es en naranja, del campo eléctrico, producto escalar diferencial de superficie 2, más la integral, y acá pongo producto escalar ya, en la superficie 3, que es la verde, diferencial de superficie 3, por el campo eléctrico, y esto es igual a la carga total sobre el épsilon, que si es el vacío será épsilon 0. ¿Sí? 10 puntos. Entonces, recordemos, el campo eléctrico es K versor. Diferencial de superficie 1 tiene R versor. El campo eléctrico, este tiene K versor y este campo eléctrico tiene K versor. El diferencial de superficie 1 tiene K versor también. Y el diferencial de superficie 3 tiene menos K versor. ¿Ok? Entonces, este producto escalar da igual a 0, porque son dos versores ortogonales. Este producto escalar da igual a 1 y este producto escalar da igual a menos 1. ¿O está mal eso? ¿Qué piensan ustedes? Me encantaría estar presente y verles las caras y hacer toda esta discusión. Eso está mal y lo hice a propósito. El campo eléctrico del lado de abajo del disco no es K-versor. El campo eléctrico del lado de abajo del disco es menos K-versor porque es saliente del disco y apunta hacia abajo. Entonces esto es menos K-versor por menos K-versor, esto da más 1. ¿Está bien? Eso es bastante importante de comprender. Entonces, esencialmente, estas dos integrales
integrales esencialmente son iguales. Entonces tendría que resolver una de ellas y multiplicarla por 2. ¿Está bien? Entonces será 2 por la integral, por ejemplo, la superficie 2 del campo eléctrico, superficie 2 en naranja. Producto escalar, diferencial de superficie 2. Y esto es igual a ¿está bien? Diferencial de superficie 2 es la diferencial que ya hemos escrito en otro ejercicio de tapa de disco, de tapa de cilindro. Eso es R diferencial de phi, diferencial de R. Y el campo eléctrico, ya le saqué la parte versorial porque discutimos que eso daba 1, ¿verdad? Y el campo eléctrico es un módulo de campo eléctrico el cual aún desconozco. ¿Está bien? Entonces, cuando hago la integral, ese módulo de campo eléctrico lo saco de la integral y vemos qué pasa. Y cosa que lo voy a hacer, me parece, en un slide a continuación, porque si no se me van a empezar a tapar todas las cosas acá. Ok, ahora está un poco más ordenado. Ahí está la integral que tenemos que resolver. Me quedó más grande la pantalla de lo que tenía previsto, no la corté, pero no importa, no voy a cortar el video ahora. Entonces, los límites de la integral serán, para phi, será de 0 a 2pi, y para r será de 0 a b tendiendo a infinito. Eso están todos de acuerdo. Entonces seguimos adelante, ponemos el 2, el campo eléctrico módulo, lo sacamos, porque no es integrable, y quedará claramente, y esto es elemental, digamos, tendremos esta diferencial de phi y en estos límites de integración me entregan un 2pi por aquí. Y luego tenemos que integrar el r, que la integral de r es r cuadrado sobre 2. Y esto quedará r, perdón, quería cambiar de color, r cuadrado sobre 2. Desde 0 hasta b tendiendo a infinito. Esto será igual a este 2 mata a este 2. Entonces esto quedará que el campo eléctrico módulo por 2pi por b cuadrado, ¿verdad? Cuando yo aplico este límite, porque cuando aplico el límite igual a 0, eso desaparece, así que va a quedar b cuadrado por aquí. Igual a Q. Despejo el campo eléctrico, de ahí el módulo. Y esto nos da entonces 1 sobre 2pi, lo vamos a poner en violeta para mantener la estética. Epsilon 0. Ponemos Q y lo dividimos por b cuadrado. Entonces, este es el módulo del campo eléctrico, ¿sí?, generado por un plano infinito. ¿Está bien? Si lo queremos tener vectorial, recordamos que el campo eléctrico tenía K-versor, por ende le sacamos módulo y le ponemos el K-versor por acá. Y ahí está. Esto es, naturalmente, del lado de arriba. Si yo me hubiera quedado con la otra parte de la integral, estaría trabajando de la parte de abajo del plano. ¿Está bien? Entonces, me hubiera quedado menos K-versor. Y ahí está. Ahora, la gran novedad, y esto es algo que ustedes tienen que aprender, y esto es importantísimo, es que si mi plano es infinito, observe que este campo eléctrico no es función de ninguna variable.
Es constante. Por mucho más que mi plano infinito esté al lado mío y yo esté evaluando el campo eléctrico a millones de años luz de distancia, el campo eléctrico, si el plano realmente es infinito, sigue siendo constante y vale lo mismo que a un micrón de distancia de ese plano que yo podría tener al lado mío. ¿Entienden? No cambia, no aumenta, con lo cual sería muy raro, ni tampoco disminuye. Es constante en todos los puntos de mi volumen. Lógico, en tanto y en cuanto este plano sea infinito, que todos sabemos que eso no existe, el plano infinito. Pero es un resultado muy, muy, muy relevante, muy importante. ¿Está bien? Este resultado es muy, muy importante. Entonces, ahora tenemos que ver si podemos considerar un resultado de estas características si venimos de usar la ecuación real que responde a un disco que no es un plano infinito. Para eso voy a traer la ecuación que obtuvimos antes, escrita en términos de carga, no de densidad superficial de carga. Atención, porque para un plano infinito eso no se puede considerar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, aquí tenemos las dos expresiones, la que hallamos para un disco concreto, no infinito, y la que hallamos a la derecha para el caso de un plano infinito. Recordemos que sigma, no, perdón, no quiero ser en azul para mantenerla, sigma era igual a la carga total sobre la superficie del disco, que era pi por b cuadrado, ¿verdad? Si yo coloco eso ahí, entonces esta expresión se convierte en Q sobre 2 pi por b cuadrado. Pi epsilon, vamos a dejar acá el epsilon, b cuadrado acá. Ya tenemos toda esta forma, ¿verdad? Aquí. Perfecto. Y vamos a ver entonces qué pasa. Bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el disco, que no es infinito, luzca como si fuera un plano infinito? Bueno, la respuesta es naturalmente parecida a la que dimos en su momento para la línea que era no infinita y que la queríamos hacer parecer como si fuera infinita. Lo que hacemos es estudiar el campo eléctrico muy cerca del alambrito en su momento, y en este caso haremos que estudiamos el plano, perdón, estudiaremos el campo eléctrico a una distancia z mucho más chica que el radio del disco. Es decir, vamos a pedir que se cumpla esto, que z, lo quería poner en negro, perdón, que z, pero z sea mucho menor que b. Entonces, si eso pasa, z cuadrado es mucho menor que b cuadrado. ¿Está bien? En ese caso, entonces, todo esto que está acá se convierte esencialmente en módulo de b. Y cuando yo hago z sobre módulo de b, esto tiende a ser mucho menor que 1. ¿Está bien? Y por otro lado, si estamos, por ejemplo, para z positivos, z sobre z módulo, esto da o 1 o menos 1 según yo esté para z negativos o positivos. Pero hagamos el estudio solo para z positivos, entonces tendré el valor 1 por aquí. ¿Está bien? Entonces yo finalmente, esto se convertirá en 1 menos algo donde se cumple esta relación, que es mucho menor que 1. Entonces, eso se aproximará a 1, ¿verdad? Entonces, todo este cuento indica que la expresión del campo eléctrico se puede aproximar a Q sobre 2 pi epsilon 0, 1 sobre b cuadrado.
K-versor. ¿Está? Observen entonces ustedes lo importante que es pensar, a mi entender, como ingenieros, es decir, encontrar qué ecuación atiende de manera más cómoda, considerando dentro del margen del error que estamos dispuestos a tolerar en nuestra práctica profesional, definitivamente esta expresión es mucho más económica que esta expresión. Desarrollar esta expresión, fue mucho más sencillo que desarrollar esta otra expresión. No hay ninguna duda de ello. Entonces, digo, el ingeniero, ¿qué es lo que hace? Estudia la situación, entiende qué error está dispuesto a tolerar en la evaluación que está haciendo, ¿sí? Entonces, opta por el modelo más sencillo que esté dentro del error admisible. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es una curva también, donde comparemos a partir de qué momento considerar al disco como un plano infinito es negocio para el ingeniero. ¿Está bien? Y eso lo vamos a hacer de vuelta también con Excel. Bien, y ahora como lo prometido entonces, evaluamos el error relativo de usar la expresión que se ve aquí para un plano infinito, en el caso de tener un disco que no es infinito, cuya expresión formal es esta, está bien, pero el espíritu es ver hasta qué punto o en qué condiciones se puede utilizar la expresión que es bastante más sencilla de un plano que es de características infinitas, o sea, esta expresión es más fácil de considerar que esta otra expresión. Entonces, fíjense, el error relativo del 5% se encuentra yendo por aquí, hasta aquí, ahí dibujé esta rayita. Entonces, cuando la altura en z, está bien, la distancia al disco no infinito está debajo del 0,45 del respecto de b, está bien, esto es 0,45, o sea, 0,045 de b. Es decir, que cuando yo estoy a una altura que está debajo del 4,5% del radio b, entonces se puede utilizar para simplificar el análisis que podría corresponder a una situación real de ingeniería, la expresión propia para un disco como si fuera un plano infinito, ¿sí? En realidad, alguno podría decir, con toda la razón del mundo, que en realidad el 4,5% del radio B es muy poco para que pudiera ser útil. Y eso es absolutamente cierto. Ahora, créanme que va a haber algunos proyectos de ingeniería donde esta condición se cumpla. Y entonces ustedes tienen que ser conscientes de que es bastante más sencillo utilizar la expresión de un plano infinito que la expresión real de un disco de radio B no infinito. ¿Correcto? Y si con esto cerramos esto que yo entiendo que son los aportes propios de la ingeniería, más allá de las ecuaciones propias que estamos desarrollando durante la electrostática en estos problemas en particular, que típicamente son problemas sencillos de resolver. A continuación, entonces, vamos a resolver este mismo problema por el último mecanismo, que a mí me parece importante, que también tiene que ver para mí con el hecho de ser ingenieros. Así que, a continuación, la solución por el camino sorpresa. Entonces, ahora el cuarto camino, que lo habíamos bautizado como sorpresa, ¿verdad? En realidad no es ninguna sorpresa, pero es un nombre simpático para ponerle. Nosotros tenemos que resolver esta situación. X y Z. Aquí hay un disco de radio B. ¿Está bien? Y tiene una densidad de carga dada por la carga total sobre pi por b cuadrado. Esto es algo que ya hemos dicho varias veces durante todo este ejercicio. Perfecto. Ahora,
O sea, me gustaría realmente tenerlos enfrente para generar la discusión que corresponde dar, pero fíjense lo siguiente. Un diferencial de superficie, un diferencial de esta superficie, se puede considerar de dos formas. Ese diferencial de superficie esencialmente es así. Pero aquí está diferencial de R y esto que está aquí es R diferencial de phi. ¿Está bien? Este es el diferencial de superficie, que estaría por acá, por ejemplo. Entonces, yo podría pensar a esta superficie como una, fíjense, si yo conociese el campo eléctrico que genera un segmento de esta superficie y fuera capaz de integrar este segmento y hacerlo desplazarse ese segmento de esta manera, ¿entienden lo que estoy haciendo? Entonces yo podría también conocer el campo eléctrico que produce el disco total si yo conociese el campo eléctrico que genera un anillo del disco total, ¿está bien? Y pudiera hacer variar el radio de ese anillo. ¿Entienden lo que digo? Esto esencialmente es hacerles entender que si nosotros conocemos la solución de este caso, que es el anillo de radio B, recuerden que este era el problema 01.02, ¿está bien? Estudiamos el campo eléctrico generado por este anillo en un punto, me parece que era H, ¿está bien? Este anillo tenía una carga total y por ende se calculaba el lambda, que era la carga total, sobre 2pi por b. ¿Está? Ahora, y la solución de ese anillo, ya la tengo copiada yo de antes, es esta. Ahí está. Esta es la solución de este problema. Es decir, que yo conozco cuánto vale el campo eléctrico generado por un anillo de radio B, está bien, en un punto H. Ahora, en este problema nos interesa estudiar el campo eléctrico en un punto P, está bien, sobre el eje Z producido por un disco. Entonces yo podría pensar al disco como una secuencia de anillos, está bien, de espesor nulo, que a medida que el radio se va agrandando, recorren y representan al disco total. Entonces esta es la otra forma de hacer el problema. Si ustedes ya tienen esta solución obtenida del problema anterior, ¿por qué no aprovecharla y en lugar de hacer la integral de superficie sobre el disco, hacer una integral de línea de la solución de anillo? ¿Entienden lo que digo? Es decir, integrar soluciones de anillo para obtener la solución del disco. Esto sería lo que yo entiendo que un ingeniero hace, aprovecha lo que ya conoce para generar cálculos de manera más simple y no tener que arrancar desde, o sea, reinventar la pólvora, ¿entienden? Así que ahora vamos a intentar hacer este problema con este enfoque, obtener el campo eléctrico total integrando soluciones de anillo. ¿Está bien? Bueno, aquí ya me organicé la planilla y esto que ustedes tienen por acá
es lo que ya trabajamos juntos cuando desarrollábamos el campo eléctrico para el disco, ¿sí? Habiendo hecho la integral de superficie como ustedes ven por acá, ¿sí? Eso está en el video, de modo que no es ningún machete, simplemente lo traje de antes en el tiempo. Y esto que está acá es la expresión que vale para un anillo, ¿sí? De radio B, calculando el campo eléctrico en el punto H, que es sobre el eje Z. Perfecto. Ahora, quería hacer una aclaración, haciendo un dibujito más. Este es el disco de radio B. Entonces nosotros, en su momento, quiero hacer las cosas mejor, perdón. Esto que está acá es un diferencial de superficie. Y por aquí está el punto de interés, que es el punto P. ¿Ok? Entonces, nosotros dijimos que así, aquí, apuntaba el vector R primado. Y este que está acá es el vector R sin primar, ¿sí? El R primado apunta a un diferencial de carga. El diferencial de superficie es, naturalmente, un diferencial de carga. Por eso es a donde a mí me interesa hacer la integración, ¿sí? Ok. Ahora bien, como eso es un diferencial de superficie, yo tuve que hacer, perdón, como eso que está acá lo bautizo diferencial de carga, y es un diferencial de superficie, entonces por esa razón yo me vi obligado a hacer una integral del tipo superficie. ¿Está bien? Ahora bien, si yo, en lugar de hacer eso, agarro y digo, mira, mi diferencial de carga no está en una superficie. Mi diferencial de carga ahora lo encuentro en un anillo. Y fíjense la diferencia. Ahora mi diferencial de carga está en un anillo. ¿En cuál anillo? En este anillo. Este anillo tiene un diferencial de carga. Entonces, el vector R' va a estar apuntando a este diferencial, a este anillo que es donde está mi diferencial de carga. ¿Está bien? Este diferencial de carga, como no es una superficie, sino que es una línea, entonces la integral que voy a tener que realizar será una integral no de superficie, sino una integral de línea. ¿Entienden la diferencia? Porque mi carga ahora no está concentrada en un diferencial de superficie, sino que ahora está concentrada en una línea. Ya tengo parte, es decir, esta superficie, el diferencial de superficie que era así, perdón, yo necesitaba integrar en R y en R diferencial de phi, porque esto es un cacho de superficie, ¿está bien? Pero ahora, cuando yo tengo la carga distribuida en un anillo, la integral asociada a R diferencial de phi ya está resuelta, porque ya tengo toda la carga distribuida en un anillo que está cerrado. No hace falta recorrerlo, ya lo tengo todo cerrado y conozco cuánto vale ese campo eléctrico. Ya conozco cuánto vale ese campo eléctrico. Por ende, lo que me queda por integrar es únicamente en el desplazamiento de este anillo hacia afuera, o sea, cuando se agranda, o eventualmente cuando se achica. Es decir, tengo que recorrer ese anillo con R igual a 0 hasta R igual a B. ¿Entienden? En lugar de ser una integral doble, ahora mi integral es simple, es de una sola línea, es de una sola variable, porque ya conozco cuánto es el campo eléctrico que genera todo el anillo. Cuando lo hago por este método, yo desconozco cuánto es el campo eléctrico que genera un anillo y mala suerte. Entonces me veo obligado, sí o sí, a hacer la integral doble. Bien, entonces, ahora sí, habiendo dicho esta cantidad de cosas que espero hayan sido claras, vamos a trabajar con lo que tenemos. Ahora sí dibujo de vuelta el anillo.
la solución del campo eléctrico de este anillo es esa. Solo que esta solución valía para R igual a B. Ahora yo necesito que este campo eléctrico se pueda especificar para diferentes valores de radio, de modo que el B, que era constante, se va a convertir en la variable R. ¿Está bien? Esto se va a convertir en la variable R, que va a ser primada porque es la variable de integración. ¿Están de acuerdo conmigo? Genial. H, que era donde a mí me interesaba calcular el punto, ahora si yo estoy calculándolo en el punto P, simplemente migra de H a P, para que se parezca a este problema, que es donde yo estoy, o sea, a este problema, ¿no? Entonces H se convierte en P. Genial. Y entonces me falta hacer un pequeño truco, porque ahora, entonces, este anillo, el que está dibujado, este anillo, ¿sí? Aplica sobre el punto P en toda su extensión, por supuesto, ¿no? Habiendo hecho ya toda la integral asociada a phi, ¿ok? Aplica sobre el punto P, como indica claramente su versor, un campo eléctrico que es un diferencial de campo eléctrico. ¿Por qué es un diferencial de campo eléctrico? Y porque el anillo contiene un diferencial de carga del disco. Entonces, lo que ese anillo aplica sobre el punto P es un diferencial de campo eléctrico. Aquí pondremos entonces diferencial. Si del lado izquierdo es diferencial, algo del lado derecho también tiene que ser diferencial. Dijimos que este campo eléctrico es generado por un diferencial de carga, que es el diferencial de carga que está ubicado en el anillo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, nada por aquí, nada por allá, todo legal. Cuando yo quiera ahora hacer la integral de este campo eléctrico, cuando yo quiera integrar este campo eléctrico, ¿sí? De 0 a B, de 0 a B, diferencial de carga no es nada que se pueda especificar de 0 a B. ¿Entiende lo que digo? Diferencial de carga no tiene algo que se pueda especificar de 0 a B. Por ende, necesito que el diferencial de carga, de alguna forma, esté asociado a un diferencial de radio. Si no, ¿cómo hago para integrar? ¿Está bien? Me quedo con Pampa y la vía. Ok, así que necesito poder hacer eso. Ahora bien, lo que vamos a hacer es esto, que un diferencial de carga es a la carga total acumulada en el disco, si quieren vamos a poner la carga en minúscula, como un diferencial de superficie es a la superficie total del disco. ¿Qué quiero hacer con esto? Fíjense, la superficie del disco es igual a pi por b cuadrado. Un diferencial de superficie es la derivada de pi por r cuadrado, porque se imaginarán que si fuera una constante yo no lo puedo derivar. Y esto es exactamente igual a pi por 2 veces r diferencial de r. ¿Está bien? Entonces, con todo eso escrito, permítanme hacer un poco de espacio. Esto será igual a pi por 2r diferencial de r sobre pi por b cuadrado. Los pi se van, ¿está bien? Entonces, ahora borro esto. Entonces, diferencial de carga es igual a la carga total en el disco por 2r sobre b cuadrado diferencial de r. ¿Ok?
Esa explicación fue detalladamente dada recién en los pasajes matemáticos que acabamos de hacer juntos. Entonces ahora simplemente tengo que agarrar y colocar esta novedad aquí y hacer la correspondiente integral, que lo hacemos entonces a continuación. Bueno, estamos entonces un poco más organizados. Tenemos que resolver entonces esta integral que está por acá. Bien, simplemente reemplacé diferencial de carga por todo lo que habíamos deducido juntos y avanzamos un poquito más. Sacamos factor común todo lo que se puede sacar. Fíjense que este 2 hace que el 4 se convierta en un 2, ¿sí? Entonces tendremos por aquí un Q, este P está por aquí, dividido 2pi epsilon, 2 pi epsilon, 0. Y entonces tenemos todo lo que se podía sacar, creo que yo ya lo saqué. Ah, me falta el b cuadrado, este b cuadrado que está por acá. Entonces esto sería integral de 0 a b, ¿sí? De r, perdón, el r está en negrita, este r está en negrita, así que vamos a mantener el color. R diferencial de r. Convenientemente habría que ponerlo prima, porque se acuerdan que nosotros poníamos prima a todo lo que se podía integrar, así que será r' dividido la raíz cuadrada de p cuadrado más r' cuadrado, esto al cubo, K-versor, así que pondremos el p por aquí, el r' por aquí y el versor K. Entonces, yo simplemente quería que ustedes, para eso es que traje esto que está por aquí, se detengan por un segundo a mirar si esta expresión difiere siquiera en algo respecto de esta otra expresión. Son exactamente iguales, solo que en el caso de acá arriba lo trabajamos con epsilon, ¿está bien? Y el epsilon, recuerden que era la carga total sobre pi por b cuadrado. Fíjense que epsilon está por acá. Esto que está ahí es epsilon. Entonces quedaría epsilon por p sobre 2. Perdón, no es epsilon, es sigma. Me equivoqué en el nombre de la letra griega. Sería sigma por p sobre 2 epsilon 0. ¿Está bien? Definitivamente es exactamente igual. Y con esto cierro, no voy a terminar de hacer la integral, porque definitivamente el camino de resolución de la integral ya lo tienen hecho en otra parte del video, casi al principio de este video. Sinceramente quería llegar a mostrarles que nosotros lo que hicimos al utilizar la solución de anillos de radio B y de generar esa solución y proponer que el anillo era de radio R variable, ¿está bien? Lo que ocurrió fue que ya tuvimos resuelta la integral respecto de phi, que era entre 0 y 2pi. ¿Ok? Me parecía interesante mostrar esta otra forma de plantear el ejercicio. Yo creo que el ingeniero lo que hace es aprovecha o debiera intentar aprovechar todo aquello que ya conoce para agilizar la tarea de resolución de los problemas, ¿sí? Yo esto que estoy diciendo lo dice alguien que ya tiene bastantes años en hacer estos problemas, de modo que uno tiene cierta lectura ágil de estas situaciones, ustedes tienen que aprender, pero si yo no les hago notar estos detalles, me parece que fracaso como docente no solamente de medios de enlace, sino como docente de futuros ingenieros. Así que así se cierra, finalmente, y después de mucho trabajo, habiendo encarado el problema desde 4 enfoques distintos, ¿sí? Y habiendo hecho las observaciones de poder usar al disco o como una carga puntual en el origen o al disco pensarlo como un plano infinito. Así cerramos entonces este problemita, que es el número 3 de la guía 1 de la serie de ejercicios de electrostática.